Hola a todos y bienvenidos a FEAGRO Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el lugar que FEAGRO ha puesto en el mapa podcast en el que reunirse si te interesan las cosas del comer desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. Es el sitio al que acudir para debatir desde la sensatez, compartir puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos asuntos, puedes escribirnos a redacción@feagro.com y estaremos encantados de escucharte. Hoy vamos a disfrutar de una de nuestras conversaciones sin prisa, que nos ayudan no solo a entender mejor la cadena agroalimentaria, sino a conocer a los profesionales y las personas que la sostienen y que lo lideran. Estoy con el presidente de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, y le doy las gracias por compartir este tiempo con FEAGRO. Muy bien, gracias a vosotros por habernos invitado y permitirnos que contemos lo que es nuestro producto, nuestro proyecto. Tengo que confesar que estoy especialmente feliz y lo digo de corazón porque eres el primer presidente de una denominación de origen que viene a este podcast conversacional y creo que es una figura de calidad que también nos diferencia como país y como potencia agroalimentaria. Y tengo la primera pregunta, que es ¿a qué sabe una cereza de la denominación de origen del Jerte? Hombre, pues sabe a cereza, evidentemente, ¿no? Sabe fruta. Siempre cuando nos referimos, yo qué sé, a alguien que se transporta ya a la cereza ya se imagina algo rico, ¿no? Que la cereza lo es. Pero aparte yo creo que es también una forma de cultivar, una forma de vivir en el medio rural, un tipo de explotación que va acorde y va un poco todo unido lo que es la cereza del Jerte, ¿no? Porque cerezas hay muchas, se producen muchas cerezas en el mundo, muchas cerezas en Europa, muchas cerezas en España, pero evidentemente cada lugar pues cultiva de una manera diferente. Nosotros en el Valle del Jerte, aparte de otras frutas, pero se vienen cultivando cerezas, se habla desde la época de los árabes, con lo cual todo ese saber que se ha ido acumulando durante siglos, pues yo creo que al final también se nota en el sabor de la cereza cuando uno se come una cereza, una picota del Jerte. ¿Qué variedades están amparadas en la denominación de origen? Pues actualmente tenemos amparada una variedad que se recolecta con pedúnculo, que se llama la Valinda, y tenemos otras 4 variedades agronómicas, que son pico negro, pico colorado, pico limón, y la reina de todas, o la variedad que más cantidad hay, por la que más se le conoce, que es la hambronés. Yo pensaba preguntarlo más tarde, pero ya no me resisto. ¿Cómo distingo yo a mi picota del Jerte? ¿Con el rabito, sin el rabito, con la llaga en el rabito? Cuéntame. Pues esa es algo que verdaderamente tenemos que estar constantemente explicando al consumidor, ¿no? Y es una de las grandes labores y uno de los grandes retos que tenemos en la denominación. Precisamente un poco por eso, porque todo el mundo identifica la cereza del Jerte como o asocia la cereza del Jerte a picota, encuentra una cereza sin rabo y ya la asocia al Jerte y a la cereza del Jerte, y no es así. Para no equivocarse hay que buscar el sello de la denominación de origen, el sello europeo. Al final eso, el envase lleva ese sello, sabes que no te van a engañar y que no te vas a equivocar. Eso será cereza del Jerte. Aquello de asociar a que la cereza derrabada es picota y es picota del Jerte, pues no es siempre así. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque es verdad que se intenta de alguna manera, el éxito yo creo a nivel nacional pues está ahí, cualquiera conoce en este país el Jerte y asocia el Jerte a la cereza y la asocia a la picota, y la picota tradicionalmente pues se recolectaba y se recolecta sin rabo, y la gente tiene eso tan interiorizado que cada vez que ve una cereza sin rabo que es del Jerte pues la asocia a picota. No tiene por qué ser siempre así, y de hecho pues hay variedades que se recolectan sin rabo, que no son picotas, puede que sean del Jerte, pero no todas son del Jerte. Entonces, por tanto, para no equivocarse, busca siempre el sello de la denominación de origen. Qué importante entonces es en eso el etiquetado correcto, ¿verdad? En toda la distribución y poder tener esa trazabilidad del origen de las cosas, ¿verdad? Pues evidentemente, creo que es fundamental etiquetar bien los productos, tener una buena ley de etiquetado de productos para que al final, yo siempre digo lo mismo, en el mercado no está prohibido consumir cereza derrabada, se puede consumir.
el consumidor puede elegir, pero cuando elige, sepa lo que va a elegir y quede dentro de su elección, ¿no? Y para eso, pues debería estar etiquetada lo que es picota como picota y cereza de rabada como cereza de rabada. Y así, pues al final el consumidor no se le estaría... No es que sea un engaño, ¿cómo explicarlo? No es que sea un fraude, dijéramos, claro, exacto. Tal, pero sí que de alguna manera es tratar de confundirle, ¿no? Un mal etiquetado, pues al final lo que le lleva es a la confusión, ¿no? Y no todo el mundo, pues a lo mejor lo conoce y bueno, está en nosotros facilitarle esa labor al consumidor. Mencionabas antes el Valle del Jerte e históricamente cómo ha estado vinculado el cultivo en la zona. Para los que nos escuchen y no lo tengan muy claro, si hablamos de la DO Cereza del Jerte, cuéntame un poco dimensiones, hectáreas, producción, esa radiografía un poco para que nos centremos en cómo sois. Bueno, pues mira, la Cereza del Jerte cuando se crea, hay que partir, siempre al final tiene una historia, sí, ¿no? Y bueno, todo parte de que cuando se crea realmente la denominación de origen, el Valle del Jerte, Las Veras, el Valle del Ambroz, se produce aproximadamente entre el 60 y 70% de la cereza nacional de España, con lo cual pues es fácil. Todo el mundo, hace 30 años es que era muy difícil consumir cereza que no fuera del Jerte, ¿no? Porque realmente el 60-70% se producía allí. Esto, entonces, cuando se crea la denominación de origen, de esa producción, el 70-80% son variedades picota, con lo cual, vuelvo otra vez, todo el mundo asociará a picota, al Jerte y a la cereza, ¿no? Porque era lo que se encontraba en ese momento. Esto ha cambiado. Ahora mismo nosotros en Extremadura se siguen produciendo unas 7.000 hectáreas, 7.500 hectáreas de cerezo, de las cuales aproximadamente unas 2.000 hectáreas son de picota, están acogidas a la denominación de origen y son donde se producen las variedades acogidas y certificadas por la denominación de origen, y están pues en la comarca de La Vera, el Jerte y el Valle del Ambroz. De una forma simplificada para los que no somos técnicos, pero ¿qué requerimientos tiene la DEO para que puedan parar una hectárea, una producción en la zona? Sobre todo lo digo porque como está tan concentrada la producción, ¿no? Casi española en la zona, claro, para entender cuál es el requerimiento fundamental o los más importantes para tener el sello. Pues tú al final tienes que producir un producto diferenciado en calidad al resto de productos. Tienes que cultivarle pues, con las características, con lo que el pliego indica, etiquetarle, envasarle. Una denominación de origen tiene una demarcación geográfica, ¿vale? Que es fundamental, marcar su demarcación. En el caso de una denominación de origen, todos los procesos se deben de hacer dentro de la demarcación, a diferencia de una IGP, que tú puedes hacer alguno de los procesos fuera de la demarcación. Por tanto, las cerezas que van etiquetadas con la etiqueta o con el sello de la denominación de origen, Cereza del Jerte, están producidas en el ámbito geográfico del Valle del Jerte, La Vera y el Ambroz, están cultivadas de la forma tradicional que se ha venido cultivando hasta ahora, y están envasadas y etiquetadas dentro de lo que es la demarcación del Valle del Jerte. Por tanto, no son cerezas que se pueden haber producido en otros sitios, se han envasado en el Valle del Jerte, no son cerezas que se produzcan en el Valle del Jerte y se pueden envasar en otro sitio. ¿Y cómo llegas tú al mundo de la cereza? Ahora no digo a la DEO, que ya te lo preguntaré después, sino cómo llegas tú al mundo de la cereza. Siendo del Jerte, es como muy difícil, casi nacemos de un cerezo, ¿no? Es decir, pues bueno, yo evidentemente pues nazco en uno de... Yo además nazco en un pueblo, no siquiera todavía en el Hospital de Plasencia, ¿no? Que era donde nacía, por ejemplo, alguno de mis hermanos ya más pequeños ha nacido en el hospital. Yo era de los que nací en casa, en el pueblo, en casa de mis padres y en uno de los pueblos del Valle del Jerte, y probablemente desde pequeñito pues mi madre en campaña me llevaría en el cajón, que lo llamaban el cajón, pero era un antiguo tacatá, sí, un antiguo gandulita, sí, lo que se llama ahora, pues seguramente me tendría en el verano debajo del cerezo. Me acabas de recordar, amanece que no es poco, ¿sabes? Se brota en el cerezo. Pues es así, allí se nace debajo un cerezo, ¿no? Entonces al final, pues bueno, yo vivo toda la vida, todo ha sido vinculado al cultivo del cerezo. Y por tanto,
cultivo cerezo, mi familia cultiva cerezo y seguimos igual, con lo cual no directamente he nacido pues eso, como dijéramos de la película, ¿no? Naces como las calabazas aquellas que nacían allí. ¿Y cómo llegas a la denominación, a la presidencia de la denominación? Bueno, yo soy presidente de la cooperativa de mi pueblo, concretamente he sido 22 años, presidente, miembro del Consejo Rector de la Agrupación de Cooperativas y luego, bueno, a los 22 años fui presidente de la Agrupación de Cooperativas y, bueno, la Agrupación de Cooperativas de la empresa está dentro de la denominación de origen. Y bueno, cuando yo entré había elecciones, hubo elecciones y yo salí como representante de la agrupación de cooperativas de la parte de comercialización en el Consejo Regulador. La presidenta cesó y bueno, accedí yo al cargo de presidente, es decir, en un año o así, simplemente. ¿Con qué objetivos? Cuéntame. Pues bueno, los objetivos siempre, básicamente son dos, ¿no? Uno, evidentemente, que es nuestra lucha, es esa de que al final el consumidor, cuando tiene cereza y tiene picota, o tiene cereza derrabada y tiene picota, pueda elegir, sepa, ¿no? Y no haya confusión. Ese es nuestro objetivo, porque sí que es verdad que, bueno, la palabra Jerte en este país tiene muchísima repercusión, y sello de calidad, y es sinónimo un de sello, calidad. y entonces al final pues no puedes evitar en todos los casos de que haya gente que intente subirse al carro, ¿no?, de la palabra y se pueda mal usar lo que es la marca. Entonces esa es una de nuestras luchas, de conseguir que el consumidor, incluso con la distribución también, ¿no? Porque la distribución a veces topas que al final también trata un poco de buscar su negocio y sí, la rentabilidad, lícito, su rentabilidad, uno, sí. Y aparte si puede te anula como marca, ¿no? Entonces un poco también esa es nuestra lucha. Por un lado, conseguir eso, y por otra parte también darle un aire actual y un poco moderno, ¿no?, a la denominación de origen. Yo creo que las denominaciones de origen, el campo en general, se tiene la sensación de que como siempre estamos ahí, o tenemos que seguir así, o tenemos que mantener la esencia de lo que hemos sido, del pasado, de tal. Yo creo que tenemos siempre un reto, y es darle un nuevo enfoque más actual, y porque evidentemente tenemos que evolucionar, porque imagínate desde el punto de vista del consumidor, quiero decir, la gente que compra hoy en día, es fácil asociar la picota a gente hace 40 años, el Bayern-Jerte, porque la gente que compraba probablemente lo sabrá en fruterías, en tal. Todo esto cambia, ¿no? Claro. Cambia todo el hábito de consumo, y evidentemente hay que actualizarse, hay que llegar a otros consumidores, hay que llegar a gente joven, porque probablemente ya con la fruta tenemos un reto, ¿no?, en llegar se consume menos, evidentemente, en la gente joven, y evidentemente es un reto, ¿no? Y para eso también tenemos que refrescar un poco. Pues hay cosas que a lo mejor para gente de 60 años venden, y hay otras cosas que para gente de 20 pues no le venden. Sí, entonces, se informan por otros sitios, correcto, por otras vías. Hay que darle un nuevo aire y actualizarlo, ¿no? ¿Cuántas empresas y hectáreas están amparadas por la denominación? Vale. Lo que es la parte de producción, aproximadamente unas 2.000 hectáreas. Ajá. De los productores, ¿no? Allí, bueno, son pequeños productores y, bueno, no tienen toda la producción amparada en la DEO, pero gran parte o una parte de la producción la tienen amparada en la DEO. Luego, empresas comercializadoras hay 6 empresas que son las que están y pueden comercializar. ¿Y vuestros mercados? ¿Fundamentalmente la Unión Europea y España, o salís fuera? Pues actualmente yo bueno, si consideramos el Reino Unido, que ya está fuera, sí, pues evidentemente fuera, y España, ¿no? Son los dos mercados, Reino Unido y España son los dos mercados principales de la picota. También, pero esto ya porque al final la DEO no comercializa, ¿no? Nosotros al final lo que hacemos es un apoyo a las empresas de allí donde quieren comercializar, pues para hacer campañas de promoción o demás, para que se conozca el producto. Y es uno de nuestros retos, ¿no? El tema del Reino Unido. 50-50, quiero decir, el 50% aproximadamente de la producción se vendía en el Reino Unido y el 50% en España. Entonces, al final también, bueno,
pues tenemos que diversificar mercados, tenemos que salir del Reino Unido. Al final también el tema de Brexit pues puede complicar. Claro. O de momento, afecta, al menos, claro, puede afectar, afecta. Vamos. Ya está afectando, de hecho, en algunas cosas, y entonces, pues, al final tenemos que diversificar el mercado y llegar al resto de países a otros países de la Unión Europea, y nuestro reto después, pues, a países de fuera de la Unión Europea, claro. ¿Desde la DEO tenéis algún foco claro? Es decir, que, imagino otros subsectores económicos que dicen, no, mira, porcino, China. O sea, lo tienen como clarísimo, ¿no? ¿Cuáles quieren que sean su mercado objetivo? ¿Vosotros lo tenéis claro o estáis en la fase de ver qué opciones vuestras empresas pueden lanzar? Estamos en la fase un poco de explorar, ¿no? El tema chino está ahí siempre. Hay que pensar una cosa, claro, el tema, la cereza se produce en el hemisferio norte en su mayor parte. Hay 2 países en el hemisferio sur, sobre todo uno, Chile, que se le pone siempre como modelo, pero evidentemente Chile está enfocado a un determinado mercado chino, porque coincide con el Año Nuevo chino y porque produce en un momento en el que solamente produce Chile, bueno, el hemisferio sur, y Chile y Sudáfrica, algo Argentina y demás, no producen muchos más países. Y luego estamos hablando del resto de producción que se produce en el hemisferio norte, es decir, nosotros competiríamos con la cereza china. Los chinos producen cuando nosotros, pero los chinos, los turcos y el resto de Europa. Con lo cual, el concepto es diferente. Es verdad que Asia es siempre un mercado que no tenemos que olvidar, porque al final, pero por número de habitantes. Claro. ¿Vale? Es más por dimensión que por otra cosa. La ¿no? población está allí, pero entendemos que desde el punto de vista de rentabilidad y demás no vamos a alcanzar probablemente nunca los precios ni el mercado que consiguen llegar los chilenos, ¿no? Es otra ¿En el hemisferio norte quiénes son vuestros competidores? En el hemisferio norte, Turquía. Turquía produce 700.000 toneladas. ¿Cuántas producís vosotros? En España se producen 100 y algo. ¿Vale? Quiero decir, Turquía es casi todos los productos, pero en cereza, de hecho, no ya tanto con picota, pero con cereza de rabo, que no están variedades, pues al final cuando ellos entran en Europa, en el mercado sobre todo alemán y demás, pues al final tiran los precios y al final acaban echando a mucha gente del mercado por precio, no por costes. ¿La denominación de origen tiene capacidad para crecer? O sea, ¿uno de vuestros objetivos también sería crecer en hectáreas y en empresas? Pues estamos en ello, es decir, en empresas podemos crecer dentro del ámbito geográfico, ¿no? Estamos evidentemente restringidos a un ámbito geográfico, pero lo que sí que podemos, yo creo, porque no toda la zona de producción está amparada en la denominación de origen, por tanto yo creo que la denominación de origen tiene también ese reto. Y ahora mismo estamos inmersos en la posibilidad de modificar el pliego para que podamos actualizar también las variedades variedades que llevan cultivándose durante mucho tiempo con el mismo sistema de cultivo, y al final también pues algunas de ellas podamos acogerlas dentro de la denominación de origen, y de alguna manera, si la denominación de origen, poder crecer, poder tener más productos certificados. En la cereza y la picota pueden ser objeto de diversificación, me explico, de tener producciones transformadas que también pudieran ampararse dentro de una denominación. A ver, es un tema ahora con la reforma del reglamento de la Unión Europea nuevo y demás, que le da un poco más de... Nunca, tú por ejemplo, si sacas una mermelada de cereza, picota, de hecho nosotros como empresa sí que la tenemos, el producto no le puede certificar, porque la mermelada no está acogida, no es un producto certificado por la denominación de origen. Tú lo único que puedes, que eso sí que lo permite, utilizar la cereza, la picota como ingrediente para fabricar esa mermelada, y sí que va en el etiquetado. Sí, que el origen de esa fruta está certificada, pero nunca el producto puede estar certificado, porque para eso lo que tendría que ser la denominación de origen sería la mermelada, y no es, ¿no? Entonces utilizarlo como ingrediente siempre es más complejo, ¿vale? Porque no certificas el producto, no es el aceite, no es el vino, que ahí sí que certificas. Ahí tienes una contraetiqueta y ya sabes que con la contraetiqueta. Entonces, en el tema de fruta, al usarlo como ingrediente siempre es un poquillo más complejo en esa parte, pero yo creo que tenemos posibilidades de crecer lo que son variedades en otras variedades que perfectamente se cultivan igual en la misma zona
y sí que permiten diversificar en el sentido de que, bueno, el objetivo un poco del el agricultor de cereza es al final tener distribuida su recolección de tal manera que la pueda tener 3 meses aproximadamente, que dura la recolección en el Valle del Jerte, pues no recolectar solamente un mes o 2 semanas, sino alargar el máximo la recolección, ¿no? Tener variedades tempranas, tener variedades de media estación y tener variedades tardías o más tardías para poder alargar, ¿no? Allí jugamos con la altitud, conoce el Valle del Jerte, sí, los bancales, y se cultivan cereza desde los 400 metros hasta los 1300 metros, con lo cual eso va haciendo que la maduración vaya siendo escalonada. Jugando con eso, con las variedades, pues al final conseguimos, que es una de nuestras señas de identidad y ventaja también en el mercado, es que nosotros, aunque tenemos un producto, conseguimos estar durante 3 meses. Es poco comparado con otros productos, pero es bastante tiempo para una fruta, ¿no? Permitimos estar en el mercado durante 3 meses. Perdóname la pregunta de desconocimiento absoluto, pero ¿la altura y las variedades cambian el sabor? Sí, la altura siempre da mayor sabor. ¿Por qué? Porque entre la floración de los variedades o de las zonas más tempranas a las más tardías, nunca hay 3 meses de diferencia de recolección. Puede haber 10 días, 15 días de diferencia de floración. Sin embargo, de formación del fruto. Sin embargo, en la formación del fruto, en la maduración del fruto, sí que llega a haber 3 meses de diferencia entre unas variedades en zona temprana y unas determinadas variedades en zonas tardías. Eso significa que la cereza está en el árbol todo ese tiempo. Cuanto más tiempo está en el árbol, más sabor coge, más dulce es y más mejor es, ¿vale? Entonces sí que la cereza, cuanto más altitud y más tiempo está en el árbol, tiene mayor sabor. Sí que el año pasado fue complicadísimo por la meteorología, fue una campaña muy dura. Muy dura la de 2023. Sí. ¿Cómo esperáis la de 2024? Hombre, pues esperamos siempre con esperanza. Siempre que esperamos que nos vaya bien, porque no podemos caer constantemente en el pesimismo, ¿no? Entonces siempre la afrontamos con ganas y demás. Estamos acostumbrados, quiero decir, yo por ejemplo, hace 2 días cayó una tormenta y demás, y me llamaba mi hermana, porque está granizando aquí, no sé qué, en la finca. Yo decía, bueno, yo no conozco nunca un mes de mayo que no haya llovido aquí. Sí, y que tengáis un problema mirando al cielo, ¿no? Claro, entonces todo va a depender del momento, ¿no? Entonces, pero yo creo que nos merecemos una buena campaña. ¿Cuánto se perdió la del año pasado? Pues mira, el año pasado al final en producción, lo que es en fruta, lo que pasa que es verdad que al final de la producción que había se pudo recolectar probablemente el 50%, depende también del agricultor, claro, y de la zona donde lo tuviera, pero vamos, así de media se pudo recolectar el 50% de la producción. Sí que bien es verdad que el año pasado fue un contexto muy especial o específico, ¿no? Que no había producción en Italia, no había producción en Francia, no había producción, es decir, fruta que otros años ni siquiera la miras porque no se puede recolectar. Esto es lo que ocurre con la oferta y la demanda. El mercado, no había cereza en toda Europa y admitía mucha más fruta que otros años no se hubiera podido recolectar. Y aún teniendo bastante daño, pues se consiguió llegar al 50% aproximadamente de recolección de la producción que había. Hay una pregunta que yo no hacía normalmente, esto es lo malo de ser mayor o de llevar muchos años en esto, y es que la hago constantemente porque no hago más que escuchar a productores decirme: las plantas se han vuelto locas. Las plantas con el cambio climático ya no saben cuándo florecer, florecen bien un pedrisco, se ha cargado la floración del fruto. ¿Cómo os está afectando el cambio climático en vuestra producción? Pues mira, yo creo que en esto hay de todo. Evidentemente el cambio climático está ahí, es un hecho innegable. Yo creo que cualquiera que tenemos una edad de 50 años es que es evidente que lo podemos percibir. Es decir, no sé si es un ciclo o qué es, pero yo lo que sé es que cuando yo era pequeño hasta junio había nieve en la sierra, y ahora en el mes de enero no hay nieve en la sierra. Pero eso no es que ocurra un año puntualmente, ocurre uno, otro y otro y otro, ¿no? Entonces eso es evidente, el cambio climático. Está claro que
¿qué es lo que te vale? Que las cosas que antes te funcionaban, ¿no? El campo ya sabemos que es mucho de cultura, es decir, toda la vida, porque yo esto del tiempo loco, yo era del tiempo lo he oído en mi casa, en una familia de agricultores toda la vida, ¿no? Mirando al cielo toda Aquello la vida, ¿no? Nunca llueve a gusto de todo, si llovía porque llovía, si calentaba porque hace demasiado calor, este año tal y cual. Nunca llueve, ¿no? Pero lo que es verdad que el cambio climático debe estar en la agenda el primero, porque al final para tomar decisiones tienes que contar con él. Y si no cuentas con ello, pues al final el resultado pues puede ser bastante complicado, ¿no? Llueve, hace frío cuando normalmente te puede ocurrir un año, pero no en ciclos constantes de no. Llevamos años que en enero y demás hace calor, que llega luego marzo y hiela o llega, es decir, está en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que al final es el reto que tenemos, ¿no? Contar siempre y poner el cambio climático en la agenda. Hay que irse adaptando con variedades nuevas, hay que irse adaptando con técnicas de cultivo nuevas. Si me apuras con cultivos al final o demás que nos ayuden a mitigar, ¿no? El agua, súper importante. Imagina que el cerezo en el Valle del Jerte se cultiva en secano. Su cultivo es secano, es decir, allí depende, para la producción depende del agua que cae en el invierno. Se riegan los árboles en el mes de agosto, julio, agosto, a final de julio, cuando se empieza a acabar la fruta, para que no se seque en verano, para mantenerlos en verano. Pero el resto, todo el cultivo se hace en secano, ¿no? Pues eso, evidentemente, altera totalmente demás. Todo eso, con el contexto que hay de tener que competir con otras zonas que tengan agua disponible o qué tal, pues genera verdaderas tensiones, ¿no? de más. Y el agricultor pues tiene que estar abierto. Es algo que a veces nos cuesta, ¿no? Aquello de que esto siempre ha sido así. Yo recuerdo siempre en casa, ¿no? Los agricultores, el medio rural somos siempre así, ¿no? Pero porque eso genera confort, el siempre se ha hecho así, genera confort. Yo rompo con esto porque yo siempre digo, no, si estamos aquí es porque siempre hemos ido cambiando y irnos adaptando en este caso, el cambio climático. En otras cuestiones nos tenemos que haber adaptado a otras cuestiones, o nuestros antepasados habrán tenido que ir acostumbrando a otros cambios. Entonces, ¿por qué crees que hay ese desconocimiento social sobre la profesión y sobre el sector agroalimentario? Me explico. Te oigo explicar esa cintura para afrontar los problemas. Hablo con un productor y me dice, más tecnología en un tomate que en un iPhone. Voy a una explotación y de verdad hay más ciencia y más tecnología de lo que yo veo en una universidad. ¿Por qué crees que eso no termina de llegar a la sociedad y sigue teniendo prejuicios respecto a la práctica agrícola? Pues mira, una parte evidentemente es cultural, ¿no? En este país, el que vale a estudiar y el que no al campo, ¿vale? Una gran parte la tenemos los propios agricultores, y yo siempre asocio la agricultura con el medio rural, no hay una manera, no lo puedes desasociar, ¿no? Porque para mí es lo mismo, ¿no? Pero muchas veces porque nosotros mismos a veces nos vendemos mal. Ya. Claro, si estamos diciendo que en el campo se trabaja y no se puede vivir, si estamos no sé qué, si estamos diciendo que estamos ahí, es decir, yo creo que tenemos que dignificar la profesión de agricultor, y hoy en día se la puede dignificar. Yo no tengo nada que ver ahora cuando voy a coger cerezas que cuando iba a coger cereza hace 20 o 30 años, ¿no? Y yo creo que, porque al final lo tenemos que hacer atractivo, el medio rural y la agricultura, si queremos que haya jóvenes que se incorporen, que es uno de nuestros mayores problemas, ¿no? El relevo generacional, pues al final lo tenemos que hacer atractivo. Y bueno, y hoy en día, pues con esa tecnología, es decir, hay que aliarse a la tecnología, al final verlo, pero no ya para los que estamos, que a lo mejor no lo queremos, pero pensemos en los que vienen, ¿no? Gente que a lo mejor hoy en día pues tiene el riego automatizado, tiene tal, eso al final a una persona joven pues le puede atraer, ¿no? Igual que a nosotros a lo mejor eso nos puede tirar un poco para atrás, pero hay gente que eso le puede atraer, ¿no? Y yo creo que hay que buscar esas oportunidades. Yo creo que el campo nos tenemos que creer lo que somos, y tenemos que nosotros ponernos en valor, ¿no? En lo que somos, no sentir complejos. Yo siempre digo, el sector agroindustrial, el agro en su conjunto, no solamente el sector primario, es después del turismo el segundo sector más importante de este país. Pero lo que no se conoce no se valora. Y a veces eso se olvida. Sí. Y a veces se olvida. Es que en Extremadura el agroindustrial es el sector más importante.
¿vale? Y a veces pensamos en el turismo, bueno, pues estamos casi a nivel, no llegamos, pero no estamos tan lejos, ¿vale? Entonces, yo creo que tenemos que poner en valor lo que somos. Y luego tenemos también que pensar en otro punto de vista, es decir, el campo no son solamente ayudas, no son solamente... Pensemos, yo siempre lo digo, habrá sectores que pensarán en pequeño, bueno, porque a lo mejor en mercado de proximidad, en tal, pero por ejemplo nosotros en el caso de la cereza lo ponemos muchas veces, yo lo pongo muchas veces de ejemplo. En Extremadura no nos podemos comer toda la cereza que producimos en el Valle del Jerte, en la Vera. Necesitamos exportar, pero no ya necesitamos exportar a España, necesitamos exportar a Europa y necesitamos exportar fuera de Europa, con lo cual no podemos ponerle límites. Claro. Control, sí, todo el que haya, todo el que deba de haber, para que al final el producto pues sea saludable, esté producido en unas condiciones pues que respeten el medio ambiente, que respeten las leyes básicas de trabajo que debe haber. La sostenibilidad en su triple pata, ¿no? Que se hablaba. Desde las tres patas, económica, social y ambiental, ¿no? Pero al final necesitamos ser competitivos y necesitamos exportar, porque nosotros no nos podemos comer toda la cereza que producimos. Has mencionado cosas fundamentales, como puede ser el relevo generacional, el uso del agua, incluso lo que es la tecnificación para mejorar la sostenibilidad. ¿Qué os quita el sueño? O sea, ¿qué te quita el sueño como productor y qué te quita el sueño como presidente de la ADEO? Evidentemente, como productor hay un par de cosas. Mira, una de las cosas más que tiene que ver un poco es en el Valle del Jerte lo podríamos llamar como relevo generacional, en otra zona lo podríamos llamar como mano de obra. En el sector agrario y en el sector de la fruta concretamente hay un problema terrible de mano de obra, de no encontrar mano de obra para la recolección, para el envasado, para demás. Y eso es el mayor problema, por ejemplo, al que nos enfrentamos en las centrales hortofrutícolas. Desde la denominación de origen, mi lucha siempre es el que te explicaba antes, que se convierte en uno de nuestros primeros objetivos, que al final el consumidor, pues cuando yo voy alguna vez y oigo a un consumidor, no, pues en el mes de mayo he comido unas picotas a primeros de mayo, digo, pues tú no has comido picotas, porque las picotas no se producen en el mes de mayo, es muy raro, vamos, puede haber algún año que a final de mayo puede haberlas, pero lo normal es que haya a partir del 10-15 de junio, antes no puedes consumir picotas, habrás consumido cereza de rabada, ¿no? Y un poco eso, ¿no? Ese es uno de los retos y de los objetivos que uno se marca, ¿no? Que al final pues esa persona no se sienta engañada, que consuma, pues, ¿vale? ¿Quieres comer cerezas en mayo? Las hay, pues consúmelas, pero las picotas hasta el mes de junio no vas a poderlas comer. Hay algunos sectores productivos y económicos en el agro que tienen verdaderos problemas de fraude de lo que llega de fuera. Te hablo desde la miel que viene de China hasta el tomate marroquí que causa más de una manifestación, ¿no? En el caso de vuestra producción, ¿tenéis claro que haya una amenaza o es más casos puntuales? De momento lo que es a nivel español es cosas puntuales. En España realmente se produce mucha cereza, zonas productoras, Extremadura, Aragón, que es la principal zona, Extremadura, pero en el Bierzo, en Andalucía, en Cataluña, quiero decir, se produce cereza casi en todo el país y hasta ahora no ha venido mucha cereza de importación. Con lo cual no solemos tener ese problema, pues, por ejemplo, en el caso del tomate. ¿Cuál es el problema? El tema y que puede haber y que hay con el tema del tomate, son los costes de producción, ¿no? Que nos encontramos que partimos con unos costes de producción más altos. Entonces ahí tenemos dos posibilidades. Jugar con las reglas que hay, es decir, saber que nosotros partimos de unos costes de producción más altos, con lo cual, pues evidentemente, nuestro objetivo no tiene que ser la cantidad, sino que tiene que ser la calidad. Y para eso pues hay que invertir, evidentemente, el consumidor. Hay que convencer al consumidor que consuma, pague un poquito más, pero simplemente porque sepa que producir en este país es más caro. Claro, pero en épocas de inflación se mide a precio. Ya. Claro. Porque muchas veces se habla, ¿no? Yo cuando había ahora todo este movimiento del campo y tú oías al final a la gente, ¿no? El decir, no, porque querían... Yo decía, bueno, ¿cuánta gente de esta luego cuando va al supermercado realmente mira el origen, ¿no? del producto? Si es producto de España
o es producto de, o no mira directamente el producto y mira el precio, o el primer indicativo al final muchas veces porque no puede, y si no puede, pues oye, Sí, pero... a ver, la gente tiene que vivir y tiene que comer. Sí que es verdad que en España, yendo uno un poco por Europa, es un país donde la economía, estamos acostumbrados a que la comida sea barata, ¿no? Toda la reflexión que a mí me llega es esa. Nos hemos mal acostumbrado a tener comida de mucha calidad, muy barata. Imagínate lo que es consumir fruta o verdura en Europa, en Alemania, en el Reino Unido. Es que allí pagan y no es suyo. Y luego hay que ver eso, ¿no? Porque al final nosotros, por ejemplo, nos pasa en el Reino Unido cuando ellos tienen su cereza con su bandera británica, el británico compra lo suyo. Ya no hablemos de Francia. Pero Inglaterra siguen comprando lo suyo, quiere decir lo suyo lo primero, ¿no? Y aquí en España muchas veces, bueno... ¿Tenemos perdido el relato al consumidor desde el sector agroalimentario? Que es una reflexión que me hago muy a menudo. Yo creo que sí, Yo creo que la gente al final asocia al campo a algo antiguo, a algo subvencionado, a algo... ya están llorando o quejándose otra vez, no sé, yo creo que ese relato... el campo necesita de ayuda, un sector, pues eso, que depende de muchas cosas y necesita que ayude, igual que se ayuda a otros sectores. Claro. Ni más ni menos, hay sectores económicos, yo creo que aparte de la alimentación es básico, con lo cual este país no puede depender de que bueno, con la pandemia que parecía que nos iba a enseñar muchas cosas y no nos ha enseñado nada. Hemos aprendido mucho menos de lo que se esperaba. Claro, no íbamos nunca más a depender de los chinos o de tal para mascarillas, pues ¿cómo vamos a depender de ellos para la alimentación, ¿no? Por tanto, es algo que hay que cuidar, los sectores productivos, no solamente ya por lo que aportan a la sociedad del producto, de tener asegurado el alimento, ¿no? Sino a lo que aportan al medio ambiente. ¿Vale? Que aquí que eso no se tiene en cuenta, lo que aporta al medio rural, al mantenimiento. Se suele hablar más del daño que se hace. Claro, ¿no? Se habla muchas veces del daño, del agua que se usa, que se utiliza, que tal, ¿no? O de tal, cuando realmente yo siempre digo lo mismo, el Jerte, quien conoce aquella zona, aquello lo han mantenido los agricultores y ganaderos. Ganaderos ya no, por desgracia no quedan muchos. Pero lo han hecho los agricultores, es decir, los bancales, los cerezos, por todo aquello que se le conoce. Sin los agricultores sería otra cosa. Justo te iba a preguntar por eso, porque es verdad que aunque haya mucho en lo que trabajar, lo que es cierto es que Cereza del Jerte tiene un vínculo ya emocional con el turismo de la zona, de una fortaleza que pocos productos alimentarios tienen. A mí me impresiona mucho, supongo que porque, como me has explicado, hay una vinculación histórica entre la producción y la zona, pero es verdad que sois el sostén de la economía de la zona. Vosotros, las industrias auxiliares, la restauración y el turismo, es decir, todo lo que cuelga de la producción. Al final todo depende de la cereza y de la agricultura, ¿no? Al final el cerezo es un árbol que si le dejas los cultivares, los cerezales, pues mueren, acaban desapareciendo. Los bancales, pues acaba desapareciendo, ¿no? Todo lo que es la zona agrícola del Jerte. Y es muy grande porque también tiene otras zonas no agrícolas que también son dignas deberían mirar, quiero decir que es compatible, ¿no? La zona o cultivar con los bosques de robledales o gargantas o demás que tiene, ¿no? Pero lo que es verdad es que se ha conseguido eso, se ha conseguido asociar alrededor de lo que es el cultivo de cerezo toda una forma y toda una identidad, ¿no? Yo lo tengo pendiente, te lo reconozco, que tengo pendiente la floración. Me apetece muchísimo conocerlo. Pues, yo digo siempre que hay que verlo por lo menos una vez en la vida. Claro. Bien es verdad que la floración probablemente con una vez no vas a tener bastante. ¿Ah, no? Porque ¿Por qué? Como cambia tanto, es tan variable como todo, pues hay veces que es muy rápida, hay veces que es más lenta, hay veces que es más blanca, hay veces que no es tan blanca, porque todo al final depende. Hay gente que se enfada, que llega y pues he venido y los cerezos no están florecidos. Y no está preparado para mí, yo que venía este fin de semana, ¿no? Pues la próxima vez avisa y les decimos que florezcan, ¿no? Al final es difícil cogerlo, ¿no? Yo creo que hay gente que ¿verdad? Yo siempre digo que la gente que lo aprecia, la gente que
porque por lo que sea está jubilado, que puede permitirse, porque no siempre cada fin de semana, sino que la floración hay veces que son 5 o 7 días. Y es tan efímera que está a veces tan rápida que es difícil pillarla. Por eso te digo que en una sola vez. Pero aparte el Jerte tiene mucho. Yo que soy de allí y que he visto florecer los cerezos, claro, ya todos los años. Yo, por ejemplo, la época que más me gusta es el otoño. Quiero decir que se le ha asociado siempre al cerezo en flor, pero que tiene mucho más que lo que el cerezo en flor. Los propios cerezos en otoño, igualmente, no todos los otoños, también varía un poco si son más secos, menos secos, demás, pero que a lo largo de todo el año tenía un amigo que se fue de luna de miel a ver los arrozales de Vietnam y una vez haciendo una ruta en bicicleta dice, yo me he ido a Vietnam a ver, porque también es espectacular en invierno, ver, sobre todo desde la ladera, pues al final sí que los bancales verdes y demás, sí que también, por eso digo que cualquier época tiene su encanto. Yo creo que también es un reto que tenemos también, ¿no? La zona, pero eso ya a nivel de zona, ¿no? De alguna desestacionalizar lo que es el turismo y que bueno, que se aprecie cada estación pues por lo que representa, ¿no? Sí, hablabas de dignificar la profesión, yo creo que también dignificar nuestra propia capacidad de nuestra naturaleza, ¿no? Y de nuestras producciones y de todo. Nos hemos quedado sin tiempo, yo me estaría aquí hablando, llevamos casi 40 minutos, pero tengo una última pregunta y es que me gustaría saber cuál quieres que sea tu contraetiqueta cuando dejes la DEO. Pues esa es complicado. No sé si quiero que me recuerden o simplemente... Hombre, no sé, yo creo que al final lo que quiero es... A mí me gusta pasar por los sitios y tampoco dejar excesiva huella, ¿no? Sino, sobre todo, mantener el trabajo que llevan haciendo, que no lo he empezado yo, ni mucho menos, ¿no? Que llevan haciendo generaciones. Y si conseguimos mantener... la cereza del Jerte, que siga habiendo, que se siga cultivando, que siga pudiendo vivir dignamente cultivando cerezas en el Valle del Jerte, pues yo con eso me conformo. Si en la parte que a mí me toca puedo contribuir un poquito a que eso ocurra, pues ya me daré por satisfecho. Pues hemos hablado de cerezos que también son hermosos en otoño, de fruta que tiene un sabor que casi lo puedo recordar porque es una de mis frutas favoritas. Espero que vengas más veces para hablar de relevo generacional y de costes de producción y de cómo la climatología cada día os lo pone un poquito más difícil porque de verdad nos encantará escucharte. Perfecto. Gracias por hacernos sentir, oler y casi degustar las cerezas de la denominación del Jerte. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y nada, aquí cuando queráis hablar de cereza o queráis saber más de cereza, bueno, y no solamente de cereza, evidentemente, porque al final también pues nos unen todos los problemas que tiene en general el campo y que tiene el medio rural en este país, ¿no? Al final no somos ajenos a ello. Pues aquí estaremos, de verdad encantados de recibirte y a vosotros muchas gracias por escucharnos. No dejéis de estar al tanto de las noticias del sector agroalimentario en www.fagro.com y tenéis que seguir por favor a Fagro Punto de Encuentro porque es el lugar de todos.